Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos, por tanto, a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras en los cielos, estamos agradecidos, Señor, porque nos permite sábado a sábado poder conversar contigo, poder estudiar tu palabra, Señor, estudiar tu santa voluntad. Por lo mismo, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que puedas hablar a través de Jacqueline, Señor, y la capacites para que nos explique de tal manera que podamos entender y a nosotros nos habilite, Señor, para tener ese entendimiento. Amén. Quédate con nosotros, Señor. Dejamos todos los pedidos de oración de nuestros corazones, los audibles y los que no se dijeron, Señor, en tus manos. Amén. Y te pedimos que te quedes siempre con nosotros, en especial con este grupo. Te pedimos también que bendigas estas clases, Señor, y que nos ayudes a mantenerlas, por el tiempo que tú estimes conveniente. Te pedimos todo esto, Padre, y te damos las gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos entonces a arreglar algo aquí que tenemos que ver nada más. Bien. Ahí. Vamos, yo primero voy a hacer algunas citas de las que ya vimos, las recorté para repasar, para no verlas enteras, y vamos a ir repasando rápidamente para retomar, a llegar al lugar donde tenemos que retomar y comenzar la clase de hoy. Decía esta cita: los ángeles están hoy reteniendo los vientos de contienda, pero se está preparando una tormenta. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma la puede describir. El Señor nos ha concedido misericordiosamente un momento de tregua. ¿Ya? Esta otra cita decía: ya los juicios de Dios están en la tierra. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame, ¿quién podrá subsistir? Entonces aquí había algo interesante, porque por una parte tenemos que ya están los juicios, pero la ira de Dios se derramará. Entonces no es lo mismo, no es equivalente. Y la ira de Dios dijimos que son las plagas. Los juicios de Dios entonces es una cosa y las plagas son otra. Aun cuando las plagas a veces también se llaman juicios, pero son juicios de otro tenor. ¿Ya? Ahora, este es solamente el comienzo de lo que ha de acontecer. La descripción del día de Dios, que es lo mismo dijimos que decir de las plagas o del el castigo final de Dios, se nos da por medio de Juan el Revelador. El apóstol mismo estaba aterrado y abrumado. ¿Se fijan? Cuando se le dio la visión. Y la hermana Juárez le pasó lo mismo, lo dijimos, que estaba tan asustada que le pidió al ángel, por favor, que sacara eso de su vista porque no lo soportaba, ¿no? Y eso que había sido habilitado, bueno, soportarlo, pero igual. Se le tuvo que quitar esa visión de las plagas porque era demasiado fuerte. ¿Ya? Siguiente. Dice acá: Satanás controla entonces a los malos. ¿Cuándo? Cuando se desatan los vientos. Y vamos a ver aquí, vamos a ir precisando, dijimos, a base de ir recapitulando algunas cosas y avanzando y retrocediendo para que vayamos definiendo el punto exacto de cuándo comienzan las plagas y ver que hay una diferencia entre cuando se sueltan los vientos y Satanás obra a cuando el Señor envía las plagas y Dios obra. Y eso es lo que tenemos que ir precisando. Entonces vamos a ver varias citas, no vamos a alcanzarlo a ver todo hoy día, pero vamos a avanzar con esto. Cuando Él abandona el santuario, nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. Entonces, ¿cuándo recién Satanás va a tomar dominio de los impenitentes? Cuando Cristo abandone el santuario. Ahora acá, los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Lo que vamos a tener que ver, por ejemplo, aquí, es que cuando Cristo abandona el santuario, no caen enseguida las plagas, pasan algunos días, ¿ya? Pasa un tiempo indeterminado. Y en ese tiempo indeterminado, Satanás está dominando en la tierra. Y eso lo tenemos que ver con las otras citas que vamos a mirar, ¿ya? Entonces, claro, cuando abandona el santuario, Satanás domina. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero sí sabemos algunos hechos que van a ocurrir.
desde cuando Cristo abandona el santuario hasta cuando derrama las plagas. Y eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿ya? Pero sí, cuando se acaba el tiempo de gracia, sabemos, y lo dice, que están los malos inmediatamente a merced de Satanás. Cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. O sea, algunos piensan que cuando ya el Espíritu de Dios se retire, nadie va a querer ir a la iglesia, ya no va a existir casi eso. No es así. Van a seguir las formas de la religión. La gente va a seguir asistiendo a la iglesia. Eso todavía va a estar. Y de ahí nosotros podemos concluir que también hoy hay gente que asiste a la iglesia, pero que no tiene el Espíritu de Dios. Igual como va a ser cuando se suspende, ¿no es cierto? O para siempre, digamos, la intervención del Espíritu de Dios en los corazones humanos. Acá dice que las formas de religión seguirán en vigor, entre las muchedumbres en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. ¿Se fijan cómo hay cosas que Satanás la imita muy bien? Y van muy tan parecidas que la gente se confunde. Pero el celo que inspira a Satanás es muy parecido al celo de Dios, pero guiado por principios totalmente distintos, ¿ya? Pero se asemejan. La sinagoga de Satanás se levanta. Le puse yo mejor ese título porque creo que se entiende todavía más y nos va a ayudar a entender otras citas de Apocalipsis. Es cuando se levanta la sinagoga de Satanás o adquiere predominio después del cierre de la gracia. Antes no puede porque los vientos de las pasiones humanas, dijimos, están siendo retenidos. Pero cuando se cierra el tiempo de gracia, también se dejan de retener los vientos y entonces se levanta la sinagoga de Satanás. El Espíritu de Dios está siendo retirado. Cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y se aleje, Satanás ejecutará las malas obras que ha querido realizar durante mucho tiempo. ¿Ya? Esas, dijimos, son las plagas. Satanás va a hacer muchas malas obras antes de las plagas. Y aquí habla un poco de eso. Desde los púlpitos de las iglesias populares se proclamará, ¿qué cosa? Que el mundo está siendo castigado porque no se honra el domingo como se debiera. Y las iglesias son, estas iglesias que proclaman eso, son la sinagoga de Satanás. Y empieza a proclamar desde los púlpitos populares en todo el mundo que los juicios esos que son de Dios, pero que los hace en forma indirecta Satanás, ¿no es cierto? Que se le autoriza para hacer eso, que no son para arrepentimiento, sino que son mucho más grandes, porque dice que es lo que ha querido realizar durante mucho tiempo, entonces va a ejercer toda su maldad ahí, toda su maldad, juntamente destrucción con engaño. Entonces dice, la gente va a decir, estas calamidades vienen porque no hemos honrado el domingo como se debiera. Hay gente que todavía no ha adherido. Nosotros más o menos podemos entender mejor eso ahora, porque cuando se ve que en lo del COVID empieza a cundir mucho, se le echa la culpa a los que no se han vacunado. Se dice, todavía hay gente que no se ha vacunado y por eso es que todavía no podemos parar con el COVID. Y la gente, se arman algunas estrategias para presionar y obligar a que la gente se vacune. ¿Para qué? Para que cese el COVID. Esto es parecido, no estoy diciendo que es lo mismo, sino que es para ilustrar algo porque eso, como lo conocemos bien, es muy parecido. Acá también van a tratar de presionar a la gente para que la gente guarde el domingo y así paren estas calamidades, ¿ya? Ahora, la sinagoga de Satanás usa el poder civil y esto ocurre después del cierre de la gracia. La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, o sea, bueno, antes del cierre de la gracia ya se está imponiendo el domingo, se está, digamos, comenzando porque esa es la gran prueba, ¿no? Lo del domingo. Pero estamos hablando que qué va a pasar con esos que ya están imponiendo el domingo cuando se cierra la gracia, porque ahí se van a volver mucho más agresivos porque Satanás va a intensificar su mala obra trayendo calamidades sobre el mundo, ¿se fijan? Entonces Satanás va a echar mano mundialmente del poder civil. Y dice acá, la imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia. El poder religioso
debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Y en qué forma los va a cumplir? Los va a cumplir para hacer un decreto que va a ser mundial, que va a ser un decreto de muerte, ¿ya? Como vamos a ver. Y eso va a ser porque Satanás quiere exterminar al pueblo de Dios que queda en la tierra, y porque los malos creen que con eso están haciendo la obra de Dios, porque Satanás los engaña. Ahora, dice acá, fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. Aquí es una cita que está hablando de lo que pasa en el tiempo de Elena White, o que está pasando en nuestro tiempo, ¿ya? ¿Por qué lo puse? Porque vamos a ver una secuencia larga desde allí hasta el final de los eventos. Entonces dice, en la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. La granada, ni me pregunte, porque yo todavía no sé el simbolismo de la granada, pero sí la campanilla. Porque sabemos que cuando la campanilla suena es porque Jesús se está moviendo. En otras palabras, está ejecutando alguna otra fase de su plan allí en el santuario celestial. Y eso es oído por los hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo, de alguna manera, cuando Jesús se mueve allá en el cielo y va a hacer algo importante, de alguna forma informa a los hijos de Dios en esta tierra. No que le va a decir, oye, por si acaso Jesús ahora se paró. No, sino que nosotros por la Escritura, al discernir los eventos, algo vamos a decir, Jesús se levantó de su trono y se acabó la intercesión. O de alguna otra manera, el Espíritu de Dios nos va a avisar. Esa es esa campanilla. Podríamos también decir en cierta forma que es la campanilla de las profecías, que son conocidas y creídas por los hijos de Dios. Entonces dice, vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales. ¿Se fijan? Aquí cómo va, aquí va a poner, yo les dije, pongan ojo, mucho ojo con algunos hitos. Por ejemplo, el cambio de vestiduras de Jesús, que es muy importante porque nos sitúa en momentos de tiempo. Ya la ira de Dios, que sabemos que son las plagas, ya el abandonar el lugar santísimo es otro hito importante, ya el retener de los vientos y cosas como esa. Entonces acá dice, primero, sabemos que Jesús no va a dejar el lugar santísimo hasta que todos los casos estén decididos. Eso es lo más fácil y lo sabemos. Ya sea para salvación o para destrucción, ¿no es cierto? Quedan anotados en el libro de la muerte los que van a ser para destrucción y en el libro de la vida los que van a ser para salvación. Y dijimos que todavía, aún así, aunque eso estén anotados para salvación, se pueden seguir santificando, porque dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Y que la ira de Dios no podía manifestarse, o sea, las plagas, mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo. O sea, después que salga el santísimo, o sea, no que salga, porque vamos a ver que hay varias cosas que hace después de salir, sino que mientras, hasta que no termine toda su obra en el lugar santísimo, y ha dejado además, porque eso lo hace al salir del lugar santísimo, pasar por el santo y llegar a la puerta del santuario, tiene que dejar allí sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza, y lo que estoy diciendo se los voy a dar con cita, eso del cambio de vestiduras. Entonces, cuando haya hecho eso, Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará. En otras palabras, el Señor ya no se va a interponer entre la ira de Dios y el hombre culpable. Ya no va a haber intercesor. Y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, o en otras partes dice la ira de las naciones, pero acá, para no redundar, tal vez aquí le pone cólera y acá le pone ira. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a la otra. Esto es la séptima trompeta. Miren, quizá lo leemos en el Apocalipsis para que puedan ver ustedes que está ahí, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, la séptima trompeta empieza en el versículo 15. Es la última trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Las voces son directrices, órdenes, decretos que Dios da. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Vamos a ver que eso es importante también, cuando Él toma el reino. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto también está en el libro de Daniel. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Ya? O sea, eso es lo importante, cuando toma el poder. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Ahí está, ¿ves? La cólera de las naciones. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Ya? Entonces este no es el juicio investigador, porque viene después del día de la ira de Dios, después de las plagas. Las naciones que se airan, la ira de Dios que viene, el inicio de las plagas, y el tiempo de juzgar a los muertos viene después, porque se siguen una a la otra. Entonces, si el tiempo de juzgar a los muertos fuera el juicio investigador, no calza esto, porque antes de eso está la ira de las naciones, y después de la ira de las naciones está la ira de Dios. Y eso todavía no ha ocurrido. Y después de eso vendría entonces, me perdí acá la lectura, ¿ya? Y el tiempo de juzgar a los muertos. Ese es el juicio final verdadero, ¿ya? Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuándo en el ministerio terrenal de Cristo, en la vida de Cristo acá en la tierra, cuándo pasó eso? Que se veía el arca de Dios en el templo. Bueno, no había arca en ese minuto porque el arca había sido sacada y había una piedra ahí en el lugar donde antes estaba el arca. Pero ¿cuándo fue que se abrió en el templo, el velo ese salió de allí para que se pudiera ver? Fue cuando Cristo murió. Y dijo, consumado es. Y vamos a ver que al final se repite esto, porque cuando Cristo dice, consumado es, entonces también el arca de Dios se puede ver. ¿Ya? Y dice, el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, que sabemos que son los ángeles cuando se mueven, Ezequiel 31 creo que sale ahí ejemplificado como relámpago, el movimiento de los ángeles veloces, que es como luces para allá, para acá, voces que dijimos que son órdenes, decretos, hay una efervescencia tremenda en el cielo, hay truenos que son órdenes de juicio, y un terremoto y grande granizo. Y vamos a ver que esto también lo vamos a situar dentro de las citas que vamos a ver, de los eventos que ocurren en el cielo paralelo a lo que ocurre en la tierra, porque el granizo está en las plagas, ¿ya? Entonces, vemos que eso de juzgar a los muertos está aquí, en la séptima trompeta. Es el juicio de los muertos que han perseguido al pueblo de Dios. Ahora miren, esas cosas, entonces, toda esa, la cólera de las naciones, la ira de las naciones, el tiempo de Dios, o sea, la ira de Dios viene después de eso, y después de eso viene el tiempo de juzgar a los muertos, que vendría siendo la séptima trompeta, o sea, la séptima trompeta, es Armagedón, cuando Cristo va a, la séptima copa, quería decir, la séptima copa, cuando Cristo va a juzgar a los que, en la resurrección especial, a los que fueron los más acérrimos perseguidores de la verdad de Dios y de su pueblo. ¿Ya? Y le va a hacer justicia a los que clamaban, a los muertos que clamaban las almas debajo del altar y decían, Señor, ¿hasta cuándo no vengas y juzgas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Ya? Y que son los mártires del Señor. ¿Cuándo le va a hacer juicio a ellos? ¿O los va a vindicar, digamos, de alguna forma? Ahí, después de cuando viene la ira de Dios. Juntamente casi con eso viene la ira de Dios, comienzan las plagas y terminan con la séptima copa, cuando viene la resurrección especial y viene el juicio de todos los que persiguieron al pueblo de Dios y a la verdad de Dios. Y esas cosas van una detrás de las otras, son separadas y distintas y se siguen una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún. Está haciendo alusión a Daniel capítulo 12, versículo 1, ¿ya? Cuando habla de Miguel que se levanta. Y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones, dice ella, se están airando ahora. O sea, ya en su tiempo, porque en su tiempo sabemos que Jesús quería venir y habían comenzado a ocurrir estos eventos, pero el Señor tuvo que mandar a sujetar los vientos, ¿ya?
Entonces ella dice, las naciones se están airando ahora. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se pondrá las vestiduras de venganza. ¿Se fijan que dijimos que había que tener cuidado? O sea, ojo con eso, con estos hitos especiales. Porque Jesús primero estaba con vestiduras, dijimos, miren, en el lugar santo el Señor tenía vestiduras sí, sacerdote, sumo sacerdote. Es sacerdote más común. Pero cuando comienza el juicio investigador, él se cambia de vestiduras. Creo que dimos la cita la otra vez, si mal no recuerdo. Hay un cambio de vestiduras, de el santo al santísimo. Y cuando sale del santísimo, él se cambia las vestiduras de sumo sacerdote por vestiduras de venganza. O en otras dice por sus regias galas, sus más regias galas. Porque sus vestiduras de venganza son a la vez son vestiduras de el Rey de Reyes y Señor de Señores que encontramos en Apocalipsis 19, 15, si mal no recuerdo. 19, a ver, les digo enseguida, 19, 11. 11 hasta el, sí, pero sí, 11 en adelante. El versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí viene a hacer venganza, es el jinete del caballo blanco. Entonces, él cuando se levanta del santuario, después de eso se va a poner las vestiduras de venganza. Tiene que, lógicamente, sacárselas de sumo sacerdote porque ya no está haciendo función de sumo sacerdote, sino que ahora viene como juez y como rey. Y entonces, cuando eso ocurra, cuando se pongan las vestiduras de venganza, se derramarán las 7 postreras plagas. ¿Y cuánto demorará el Señor en sacarse las vestiduras de sumo sacerdote y colocarse las vestiduras de venganza? En otras palabras, ¿cuánto tiempo va a pasar acá en la tierra que Satanás va a estar haciendo de las suyas, ¿no es cierto? Porque ya se soltaron, digamos, los vientos que habían sido retenidos. De ahí a que empiecen las plagas verdaderas, las que envía Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario y que entonces caerían las 7 postreras plagas, cuando Jesús hubiera hecho su obra en el santuario. Después de eso, no sé si van a caer las plagas. Pero ¿qué momento después? ¿Cuánto tiempo después de que se sueltan los vientos va a pasar antes que caigan las plagas? Porque ya sabemos que al menos tiene que cambiarse de vestiduras. Entonces, eso lleva un tiempo. Eso es lo que tenemos que ver con las citas. Estas, o sea, las plagas, enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros, o sea, los malvados, pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos. Y una cita que habíamos visto en la clase pasada, hablaba de que esta creencia de que nosotros habíamos traído los juicios de Dios sobre ellos, se efectuó primero, antes de las plagas, cuando Satanás empezó a hacer su obra, pero dice que ahora se hizo, decía la cita, en forma más intensa aún. O sea, ya ellos se enojaron cuando empezaron los juicios de Dios y comenzaron a sospechar, entre comillas, y a decir que nosotros éramos los culpables de que estuvieran viniendo sus juicios, que en otras palabras era lo mismo que Satanás estaba haciendo, que había querido hacer por mucho tiempo. Pero la cita decía que ahora su odio y no me acuerdo la palabra que usa, pero bueno, su odio y su furia se intensifican aún más. ¿Por qué? Porque ahora ya no son sencillamente las obras que Satanás hace para hacer calamidad en la tierra, sino que ahora son obras que Dios hace, son las plagas mismas, y son mucho más potentes que la obra que había hecho Satanás misma. Entonces ahora, estas plagas los enfurecen de verdad, a los malvados contra los justos, y definitivamente piensan y ratifican su creencia que ya habían comenzado con que nosotros atrajimos los juicios de Dios sobre ellos. Y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían, ¿ya? Se promulgó un decreto para matar a los santos, ¿ya? Lo cual hizo clamar día y noche por su libramiento. Los hizo clamar día y noche por su libramiento, ¿ya? Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces, todos los santos clamaron en angustias de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Este es otro hito muy importante que aparece en varias citas. Y hay que ver, ¿qué dice esa voz de Dios?
¿A qué referencia se hace con la voz de Dios? ¿Qué quiere decir? Es importante porque eso es lo que los libera a los hijos de Dios aún antes de su segunda venida, porque digamos que se concrete su segunda venida, porque la segunda venida es un proceso. Jesús toma un tiempo desde que sale del lugar santísimo a que llega y se sitúa en el lugar del que es visto por primera vez por su pueblo, hasta que viene a la tierra y llega y es visto finalmente. Primero es visto por los santos y después es visto por todos. Entonces, todos los santos se clamaron angustia de ánimo y fueron librados por la voz de Dios, y eso ocurre antes de que los impíos vean a Dios. Y esa voz de Dios no es comprendida por los impíos. ¿Ya? Le estoy adelantando un poco para que cuando yo les muestre la otra cita, hagan la conexión. Es comprendida solamente por los santos. Y esa liberación que se produce hace que los santos sean glorificados y que comience el tiempo del jubileo, ¿ya? Que es cuando Satanás está siendo llevado como macho cabrío a la tierra del olvido. También tenemos que verlo con otra cita. Dice entonces, y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Esto es realmente como, yo creo que lo más frustrante que puede existir. O sea, no existe para mí, a mi manera de ver, una experiencia más frustrante en la vida de ningún ser humano, en todos los años que ha durado la humanidad en este mundo, que darse cuenta que estuvieron del lado correcto y que finalmente se pierden por ponerse del lado equivocado. Es la más grande frustración que puede existir. Y el ángel le dice: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Esta era gente activa en la iglesia, ¿ya? Sabía de la segunda venida, la proclamaba con energía, en alta voz, como el mensaje de los 3 ángeles. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas, y esto se refiere al engaño, a los engaños satánicos. ¿Se acuerdan cuando dice que uno a uno abandonaban el lugar santísimo donde estaba Cristo y volvían al lugar santo? Y que inmediatamente cuando volvían al santo donde estaba la otra muchedumbre adorando delante del trono de Satanás, que ellos pensaban que era el trono de Dios, inmediatamente al pasar, retroceder del lugar santísimo al santo, caían bajo la influencia impía de Satanás. Bueno, a esto se está refiriendo. Dice que habían bebido de las aguas profundas, de esos engaños, y hollado el residuo con los pies, pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Entonces, ¿por qué fueron hallados faltos? Por haber retrocedido. El Señor en Hebreos dice: y el que retrocediere no agradará a mi alma. Ahora, dice acá, en tanto que todo está pasando, ¿qué ocurre en el cielo? Vamos a ver algunos detalles más acerca de lo que ocurre en el cielo. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. Ya estamos claros con que eso es cuando ya se derramó la lluvia tardía y la gente proclamó en alta voz, y estos mismos apóstatas, tal vez también algunos de ellos estaban predicando ese mensaje, pero en ese intertanto, cuando surgieron las leyes dominicales, ellos volvieron atrás. El poder de Dios había asistido a sus hijos. Habían recibido la lluvia o refrigerio de la presencia del Señor. Por todas partes, ahora estos, ojo con esto, porque la lluvia tardía la reciben solamente los sellados, así que estos pueden haber empezado a predicar, pero cuando el Señor estaba sellando a su pueblo, ellos no pasaron el tiempo. Hay una visión, o sea, la prueba. Hay una visión de la hermana White en Primero Escrito donde dice que ella ve que Dios está poniendo una cubierta sobre su pueblo, pero que a algunos les tambalean las rodillas y Dios no puede poner la cubierta. Y esa cubierta es el sellamiento. Entonces, hay algunos que son indecisos,
que están ahí, están esperando que les pongan la cubierta, pero cuando se acerca la cubierta les tambalean las rodillas. Y esos son los que van a apostatar. Y podríamos decir que van a apostatar en la hora undécima también. Así como algunos se unen al pueblo de Dios en la hora undécima, algunos van a apostatar del pueblo de Dios en la hora undécima. Sí, adelante. Dino Mira, más. basado en lo que dice salir de ella, pueblo mío, ¿ya? Los que no pueden salir por uno u otro motivo, porque estamos hablando terrenalmente, ya sea por recursos, qué sé yo, pero están sellados y van a seguir no pueden salir de Babilonia. No, ¿qué pasa con ellos? No, el que no sale de Babilonia está perdido. Porque el salir de Babilonia es una salida espiritual. No es una salida física, no quiere decir que yo ya no voy a ir el domingo a la iglesia, sino que ahora voy a ir a la otra iglesia el sábado. No, no tiene que ver con que yo ya no me sigo juntando con los hermanos de la iglesia fulana de tal, no sé qué, sino que ahora me voy a juntar con los hijos de Dios. No, no tiene que ver. Tiene que ver con abandonar las prácticas, también abandonar las amistades que nos llevan hacia el mal de Babilonia, abandonar todo lo que nos separe de Jesús, dice una cita. Yo encontré que eso es lo que mejor explicaba en qué consistía salir de Babilonia. Es abandonar todo lo que nos separe de Jesús. Por lo tanto, sean influencias humanas, sean influencias de pensamiento, de conocimientos, de, no sé, teologías, sea lo que sea que nos separe de Jesús, debe ser abandonado. ¿Ya? Incluso si es necesario abandonar nuestros hogares porque nos pongan entre la espada y la pared, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, o sigues con esas ideas y te vas de la casa, o si quieres quedarte con nosotros, entonces tienes que desistir de esas ideas para que puedas seguir con nosotros. Entonces, cuando el pueblo de Dios puesto en esa disyuntiva también, y lo dice el Espíritu de Profecía, pasó en la iglesia apostólica, muchos fueron expulsados de sus hogares por seguir este movimiento del Pentecostés. Entonces, los hijos de Dios tuvieron que acogerlos. ¿Se acuerdan que lo dijimos cuando vimos el caso de Ananías y Zafira? Y por eso los recursos también iban dirigidos a poder sustentar a aquellos que habían tenido que abandonar sus familias porque habían sido expulsados de sus familias, ¿ya? O porque sus familias no los dejaban guardar la ley de Dios, ¿ya? Entonces, no hay tal cosa como que yo puedo permanecer en Babilonia y ser salvo. No. Porque permanecer en Babilonia es permanecer en el error. No se puede ser neutral. En la última lucha no hay posibilidad de ser neutral. Lo que sí existe es, por ejemplo, la esclavitud, porque va a haber esclavitud. Y algunos van a ser tomados esclavos, ¿ya? Pero van a ser tomados esclavos fieles. O sea, ellos seguramente los van a obligar a hacer de todo lo que quieran, pero lo único que no les van a poder obligar es a transgredir la ley de Dios. Y entonces, por lo mismo, los van a tratar de la peor manera, y dice que esos son los que van a pagar más fuerte todavía en las plagas. 10 veces más, dice la hermana Juana. ¿Ya? Entonces, y ahí dice que vi al esclavo que era liberado de su amo. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que esos esclavos hayan estado transgrediendo el sábado, de ningún modo. No puede haber ningún esclavo liberado que esté transgrediendo el sábado. Porque es preferible morir antes que desobedecer a Dios. Y eso lo vamos a aprender muy claramente cuando pasemos por este tiempo difícil. No sé si por ahí más o menos queda claro. ¿Ya? Ahora yo no sé los niños qué va a pasar, porque hay niñitos que a lo mejor, quién sabe, están ahí en los hogares de los malos, pero que ellos sirven a Dios, y a lo mejor contra ellos no tomen medidas tan terribles, pero que sufran igual y que también permanezcan fieles, no lo sé. Señaló entonces la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. Y no sé si ahí está, por ahí queda contestada la pregunta, Marcos, o algo más quieres No, aclarar. está bien. Ya, Sí. ya. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación. Porque decían a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar, la fuente de las aguas, etc. A gran voz.
había cundido la postrera gran amonestación. Es el mensaje de los 3 ángeles, incluido con el poder del 4º ángel que viene a infundir poder a la predicación de los 3 ángeles, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje, ¿ya? Esa ira va en aumento. ¿No ves que la hermana Juárez dice que la ira de las naciones ya ha comenzado en su tiempo, pero todavía no estaba en su clímax? El clímax de esto alcanza cuando llegan las plagas. Esa es la parte más fuerte de todas, ¿ya? Entonces, dice, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Miren, aquí hay una cosa que yo, a ver si la encuentro la cita, que es importante. Miren, esta cita está en Testimonios para los Ministros, página 445. ¿Por qué se la voy a leer? Porque cuando habla del ángel con tintero de escribano en la cintura, se está refiriendo a Ezequiel 9. Algunos de repente como que no consideran que eso de Ezequiel 9 tenga que ver con el tiempo de la actualidad. Piensan que eso era algo que pasó en Jerusalén y todo, pero no con nosotros. Pero tiene que ver con nosotros. Y aquí, en Testimonio para los Ministros, la página 445 dice, ¿no es que ese decía, miren, vamos a tener que leer los 2 textos para que quede más claro. Entonces ustedes, si buscan en sus Biblias, Ezequiel capítulo 9, vamos a ver lo que dice ahí. Dice, versículo 1, y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, y el versículo 18, perdón, del capítulo 8, o sea, el último versículo del capítulo 8, antes de comenzar el capítulo 9 de Ezequiel, decía, por tanto, yo también obraré con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Qué es eso? El cierre del tiempo de gracia. ¿Qué había en el capítulo 8? Las abominaciones del pueblo de Dios. ¿A quién le viene ese tema del capítulo 8? A la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el capítulo 9. La página. Dice, y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, o sea, el número 7. ¿Se ha fijado eso? Porque eran 6, pero las copas de la ira de Dios son 7. Porque entre ellos había un varón vestido de lino, que es el Señor Jesús, y ahí viene Armagedón, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. O sea, primero el Señor Jesús representado, ¿no es cierto?, por este ángel que representa a varios ángeles, ¿no?, que hacen la obra de sellamiento encargada por él, pero luego ese es reemplazado por Jesús mismo cuando viene a dar el pago y se cambia las vestiduras y se ponen las vestiduras de venganza. Ahora dice, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín de sobre el cual había estado al umbral de la casa, y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo, pasa por medio de la ciudad y por medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de Jerusalén. Jerusalén es el pueblo de Dios. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron e hirieron en la ciudad. Entonces, eso, creo que, ahí se me ocurrió acá. Ya, ahí era. Entonces, estamos en la página 445, dijimos, de Testimonios para los Ministros. Miren lo que dice. Dice, al final, el último párrafo, dice, este sellamiento
de los siervos de Dios, porque está hablando del señalamiento del pueblo de Dios, ¿ya? De la iglesia adventista del séptimo día y de todos los que con el mensaje del tercer ángel son traídos a la iglesia remanente. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. ¿Está claro? Es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Entonces, pregunto, si en Ezequiel 9 el sellamiento viene a raíz de las abominaciones del capítulo 8, que ocurren en Jerusalén, entonces, si dice que es el mismo sellamiento que viene a la iglesia remanente, entonces las abominaciones, ¿de quién son? ¿Son del resto del pueblo o son de Jerusalén? Son de Jerusalén, del pueblo de Dios. Entonces dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Vio el mar y las ondas rugientes y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transportadas al medio del mar, lo que ocurre literalmente, dice aquí, las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte mientras llevaban a cabo su terrible misión. ¿Quiénes hacen esa terrible misión? ¿Los ángeles de Dios o los de Satanás? Dios da la orden. A los 6 otros varones, ustedes vayan detrás de este que va sellando y ustedes maten y no perdonan a ninguno. Esto lo hacen los ángeles de Dios, no lo hacen los ángeles de Satanás. ¿Sí? Y esto es lo que estamos viendo todas estas citas para aclarar eso. Lo vamos a ver con mucho más detalle todavía. Mira, ¿cómo andamos con la hora? Uy, nos queda poquito. A ver, entonces aquí dice, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. ¿Qué número se tiene que completar? 144.000, un número simbólico, pero que es el número de seres humanos que va a reemplazar al número de ángeles que fueron expulsados del cielo. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. Esto también es un hito importante. ¿Dónde en la Biblia vemos en Apocalipsis que cae el incensario? O más bien es arrojado. Es en Apocalipsis capítulo 8. ¿Tiene que ver? Sí, absolutamente. Y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. ¿Ya? Entonces hay cosas parecidas en este consumado es. De aquí al consumado es, de cuando el pueblo de Israel fue dejado fuera del tiempo de gracia, digamos, como nación. ¿Ya? Dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Yo me salté todo eso de entonces porque él habla todo y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es injusto, bla, bla. Y al final termina diciendo, el que es santo, santifíquese todavía. Y dijimos que eso, y este es un resumen de la cita que vimos, eso significaba que aún cuando ya éramos santos, podíamos seguir santificándonos. Porque la santificación no es otra cosa que la obediencia continua y permanente en cualquier circunstancia o situación. Cuando nosotros obedecemos a Cristo en todo momento, sin importar y sin tener ningún pero, sin que hayan objeciones, nosotros nos estamos santificando. Entonces el que es santo dice, santifíquese todavía. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Un hombre noble se fue a recibir un reino lejos y, ¿cómo es que dice? Fue allá para volver, para ir y volver. Y dejó entonces, ¿no es cierto?, encargado a cada uno de sus siervos, le dio talentos para que los cuidaran mientras que él iba a buscar un reino. Fue a buscar un reino, dice, y volver. Y este reino que fue a buscar no es nada menos que su esposa. O a completar, digamos, su esposa, porque la componen no solamente la gente del Nuevo Testamento, sino la del Antiguo Testamento también. Y ahí se consuma el matrimonio del Cordero en las bodas que se realizan en el cielo, en nuestra ausencia, y Cristo viene a buscar ya a su esposa. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Y es lo que viene cuando Cristo viene en Armagedón, digamos, en la séptima copa, viene con sus vestiduras de venganza, trae escrito en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus más regias galas o sus vestiduras de venganza, como dice el Espíritu de Profecía. Entonces, cuando él recibe el reino, Jesús va a reinar como Rey de Reyes. ¿En qué momento? ¿Cuándo empieza? Ahora miren, acá sigue diciendo, al salir Jesús del lugar santísimo, oí qué cosa.
el tintineo de las campanillas de su túnica. Quiere decir que cuando Jesús sale del Santísimo, el Espíritu Santo nos lo hace entender. Tal vez a través de las mismas profecías. Vemos cosas que van pasando y nos damos cuenta. Incluso dice que Satanás, cuando se acaba el tiempo de gracia, él infiere que se acabó el tiempo de gracia porque ve que hay muchos ángeles reunidos en torno de los santos. Y él saca la conclusión de que se cerró el tiempo de gracia. Porque a nadie le va a venir a informar cuándo se cerró el tiempo de gracia. Pero el Señor, por medio de su Espíritu Santo, les avisa a sus hijos. Y por eso se oye el tintineo de las campanillas de su túnica. Ya no había, porque la función de llevar las campanillas era que el pueblo que estaba afuera supiera que el sumo sacerdote estaba moviéndose dentro del lugar santísimo, ¿ya? Y que se sintiera la proximidad cuando él también iba a salir. Entonces dice, ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Entonces ahí se desaparece el freno y comienza Satanás a hacer de la suya. Pero dijimos, eso todavía no son las plagas. Miren, era imposible, primero aquí dice que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador. Pero como les dije, vamos a ver las otras citas que nos muestran que hay un intervalo de tiempo entre que Jesús sale del Santísimo a que son derramadas las plagas, entre que Satanás, cuando se sueltan los vientos, hasta que Jesús, ¿no es cierto?, se pone las vestiduras de venganza, que Satanás hace de la suya, y luego comienza Dios a hacer caer las plagas. Dice, pero al terminar sobre allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial. Y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás. Ahí Jesús ya está viniendo, ¿no? No, todavía no está viniendo. Él salió afuera del lugar santísimo y coloca los pecados en la cabeza de Azazel, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Y lo que vamos a ver que con la otra cita es que cuando él hace eso, comienza, prontito empieza Satanás, el jubileo empieza muy luego y Satanás dice que se aleja, ya no sigue obrando. Y los ángeles malos tampoco. ¿Y por qué pasa eso en la tierra? Porque en el cielo él está siendo llevado a la tierra del olvido luego que los pecados son confesados sobre su cabeza. Porque en el santuario terrenal se confesaban los pecados en la cabeza del macho cabrío emisario, que era llevado al desierto, y luego era llevado al desierto. Y eso demora un tiempo, y dice que demora un tiempo en que él es llevado a la tierra del olvido. Y en ese tiempo es cuando Satanás trata de seguir haciendo las suyas, pero ya no puede. Ahora Dios hace de las suyas, por decirlo de alguna forma. Dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales. Entonces, ¿cuándo? Después que confiesa los pecados sobre la cabeza de Satanás. O sea, todavía no puede, o sea, no están siendo derramadas las plagas. Claro que tienen que ser derramadas después que salga el santuario, pero cuando sale el santuario, Jesús todavía se tiene que poner las vestiduras de venganza para poder vengar. Y lo que está diciendo aquí es que él se detuvo un momento, miren, detuvo un momento en el departamento exterior del santuario y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás. Entonces, después de eso, dice, Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza, y esto también debía haberlo subrayado, muchas coronas, porque son las mismas muchas coronas que lleva acá en Apocalipsis 19, miren, cuando está con las vestiduras de venganza. El versículo, enseguida se los digo, el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Ya? Esas muchas diademas están mencionadas en varias partes acá, especialmente el libro escrito, el primero escrito y en carta y manuscrito. Y dice,
que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, muchas diademas, dice Apocalipsis 19, 16, no, 19, 12. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Y entonces, miren, aquí se van a dar cuenta que falta un pedacito, porque él dice que rodeado de la hueste angélica dejó el cielo, pero luego dice, las plagas estaban cayendo. Pero a ver, ¿cuándo empezaron a caer? O sea, iban a caer y de repente estaban cayendo, pero ¿cuándo empezaron a caer? Entonces, eso es lo que tenemos que ver con detalle, porque cuando se pone la vestidura de venganza, cuando empiezan a caer, pero eso está en otra visión. Ahora, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Este es el tiempo en que existe como un tiempo, un intervalo entre que se acaba el tiempo de gracia hasta que Jesús derrama las plagas y que viene, ¿ya? Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel, no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Que no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios, pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre. Muchos de los impíos, a ver, uy, se me corrió. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Aquí ya están las plagas, porque las plagas estaban cayendo. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir. Y ojo con eso, porque hay un momento en que cuando los malos están todos unidos en una confederación contra los hijos de Dios, ellos están diciendo que el mundo entero se va a convertir. Y clamasteis, paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella, los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. Y creo que ya estamos pasados de la hora, sí. Así es que vamos a tener que dejar hasta aquí por hoy, ¿ya? Eso está en Primero Escrito, página 279 a los 281, y la puse porque tiene la secuencia más o menos completa de todos los acontecimientos, pero hay intervalos en que no se nos explican algunas cosas. Eso lo vamos a ver la próxima clase en las otras citas que vamos a encontrar en carta y manuscrito especialmente, ¿ya? Para que, y algunos están en el evento en los últimos días, para que podamos ir viendo exactamente qué cosa pasa en esos lugares donde nos queda todavía como incompleta la película, digámoslo de alguna forma. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día sábado, por esta lección atendida en Perú pequeño. Se vienen tiempos difíciles, sin embargo, tenemos esta gran verdad y promesas, y te ruego para que nos ayudes a permanecer fieles día a día. Amén. Y estar preparados para tu segunda venida. Amén. Amén. Bendícenos a cada uno de los presentes en este grupo, acompáñanos y danos la fuerza, que nuestra fe pueda mantenerse viva siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga a todos, que tengan una linda semana.
y nos encontraremos el próximo sábado a las 4:30 la confraternización y a las 5 la clase, con el favor de Dios. En la confraternización estamos despejando algunas dudas, así que no se pierdan tampoco la confraternización, ¿ya? Eso, chao a todos. Chao, gracias. Chao, no hay de qué. Chao. Chao, buena semana. Chao. Feliz semana. Chao, Fran. Chao, papi, chaito.